Hola, soy Irene y estás escuchando el podcast del Café de las 5. Bueno, pues estamos aquí otro día más, otro martes más, a las 5 de la tarde, hora española, en este nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema educativo, de un tema que podrás encontrar en la web www.elcafedelas5.es, y es un tema que trata sobre la verdad sobre estudiar en el extranjero. Dicho esto, empezamos. A continuación vas a escuchar cosas con las que estarás de acuerdo o con las que discreparás. No pasa nada porque para eso somos libres y cada uno tiene sus propias opiniones, siempre y cuando considero que no hagan daño a nadie, cada uno puede opinar lo que le dé la gana. Antes de nada, sí que voy a decir, y esto es muy importante y siempre lo digo cuando hablo de temas que considero quizá un poquito más peliagudos, que todo lo que voy a decir a continuación se basa en mi punto de vista, en lo que yo conozco y en lo que yo he vivido. O sea, que no es mi verdad, quiero decir, mi verdad no es la verdad absoluta. No tiene por qué ser tu verdad. Simplemente es lo que yo vivo, o he vivido, mejor dicho, lo que yo veo desde mi punto de vista y lo que yo conozco a raíz de haber vivido todo eso. Así que, como os decía, hoy vamos a hablar sobre la verdad de estudiar en el extranjero y voy a desmitificar el gran mito sobre ello. Siempre hemos pensado, y quizá lo sigamos pensando, ya que tenemos una manía muy mala de menospreciarnos tanto como personas, como país y como muchísimas cosas más, porque esto, yo al haber vivido fuera, no tiene por qué ser todo el mundo que haya vivido fuera, opina igual que yo, como decía, pero yo al haber estado 3 años fuera del país, yo me daba cuenta de que nos menospreciamos un montón como país y como ciudadanos de ese país, como si nuestro país no tuviera cosas buenas, ni hiciéramos las cosas bien, ni nada fuera positivo en nuestro país. Es cierto que nuestro país tiene cosas malas y tiene cosas muy malas y hay cosas que no hay por dónde cogerlas. O sea, es que no se cogen ni con pinzas, pero es que esto no solo pasa en España, o sea, esto pasa en muchos otros países. Lo que pasa es que creo que tenemos como muy mitificado el hecho de irse a vivir fuera, el hecho de irse a estudiar fuera. Y creo que hay que tener cuidado con estas cosas porque al final no es oro todo lo que reluce. Y en relación a estudiar en el extranjero, ¿no? Siempre tenemos como la idea de que estudiar fuera te abre muchísimas más puertas que estudiar en tu propio país. Esto creo que es una creencia que, claro, cuando yo empecé a estudiar carreras, pues no sé, o sea, ni lo consideré. Es verdad que fueron pasando los años y bueno, pues mi primer psicólogo es el que me abrió la puerta al hecho de poder irme a estudiar fuera del país, que yo recuerdo decirle, pero ¿esto se puede hacer? Yo puedo, como española, puedo irme a estudiar a Inglaterra o Estados Unidos. O sea, yo desconocía totalmente que pudiera suceder esto, que esto pudiera pasar. Y es cierto que después de yo haber estudiado allí, vi que muchísima gente, muchísimas personas querían irse a estudiar fuera al extranjero. Hay muchísimas personas que nos vamos a estudiar fuera al extranjero, no porque lo que hay aquí no nos sirva, ni no nos guste, ni nada por el estilo, sino que a veces tu contexto, tu ambiente no es del todo sano para ti y tienes que coger las maletitas e irte a otro sitio para un poquito, pues, sanar, ¿vale? Al menos ese fue mi caso. Aquí lo digo para todos vosotros y vosotras. Pero como os decía, hay que ser realista y hay que ser consciente de que no todo es oro lo que reluce y que no todo es tan malo en casa y no todo tan bueno fuera de ella. Yo siempre lo digo, tengo una suerte muy grande que es haber conocido 2 sistemas educativos como son el español y el inglés. El sistema educativo me refiero al sistema universitario, ¿vale? Y creo poder decir que los conozco bastante bien y permitidme que os diga que todo eso de que estudiar fuera te abre más puertas es mentira. Y aquí quizá haya gente que esté escuchando esto y diga, ¿qué me estás contando? ¿Cómo que es mentira? Sí, es mentira. Y ahora voy a decir por qué creo yo personalmente, desde mi punto de vista, desde mi experiencia y desde todo lo que yo soy. Ahora os cuento por qué es mentira. Primero de todo, es mentira porque el que se abre las puertas es uno mismo. Y no digo esto porque yo sea muy espiritual y yo sea muy aquí la cucu del grupo. No, digo esto porque a mí me lo dijeron una vez y me hizo pensar mucho. Como os digo, a veces pensamos que estudiar en Inglaterra o estudiar X máster nos hará tener más oportunidades de trabajo en el futuro. La realidad, las estadísticas dirán que sí, que obviamente tener un máster, tener un título universitario, estudiar en Inglaterra, estudiar en Estados Unidos siendo español, hablo de ser español porque es lo que soy yo, pero que podría decir otra nacionalidad. Obviamente
Todo esto, pues sí, claro, las estadísticas dirán que sí, que es bueno tener un título universitario, y si tienes 2, pues mejor, y si tienes 3 ya ni te cuento. Es bueno tener no un máster, no, sino 2 o 3 o 4, y es súper bien que te vayas a vivir la experiencia de estudiar en otro país y pa'lante. Pero la realidad es la que es. Y la cosa es que si tu actitud hacia todas esas oportunidades que se te dan es pésima, es decir, a ti, por mucho que te den la oportunidad de estudiar una carrera, de estudiar un máster, de irte a vivir a Inglaterra, a Estados Unidos o a Corea a estudiar algo universitario, si tú, como persona, si tu actitud ante esas oportunidades es pésima, ¿qué puertas se te van a abrir? Por mucho que hayas estudiado en la mejor universidad de todas o que hayas estudiado el máster o el posgrado mejor reconocido del mundo. Claro que te ayudará. Sí que te ayudará porque obviamente lo tendrás en tu currículum y quedará de puta madre, porque tener una formación excelente e incluso diferente a la de los demás ayuda mucho. Y ya os lo digo yo que ayuda mucho, pero todavía ayuda más el cómo tú te enfrentas a ello y cómo es tu actitud hacia todo eso. Yo dediqué 1 año y pico de mi vida a un canal de YouTube en el que hablaba sobre la universidad inglesa y todo lo relacionado con ella. Y yo recibía mensajes de este estilo. Me han aceptado, pero me da miedo irme. ¿Qué hago? ¿Me voy o no me voy? ¿Vale la pena irse a estudiar a Inglaterra? Esos comentarios eran comentarios que yo recibía de seguidores del canal y recibí muchísimos otros. Y yo recuerdo que obviamente contestaba a todas esas personas porque yo había estado también ahí, pero a mí nadie me contestó y yo no tuve a nadie al que preguntarle todo esto, ¿no? Y yo creo que es importante decir que claro que vale la pena vivir esta experiencia e irte, pero todavía es más importante que lo hagas por ti, por tu persona y por tu desarrollo personal. Y obviamente, si tú quieres, por tu futuro profesional. Pero al final es que sin desarrollo personal, sin hacer las cosas porque realmente tú quieres y por ti, por tu persona, es que tu futuro profesional se queda, yo creo, en un segundo o tercer plano. Porque, no sé, considero que ante todo hay que ser persona, hay que estar bien con uno mismo, con lo que eres, con lo que dejas de ser, y por mucho que tú seas ambicioso de es que quiero ser esto, quiero trabajar de esto, quiero bueno, cálmate, porque si eres una mierda de persona, bueno, por desgracia, en esta vida hay mucha gente de mierda que tiene trabajos muy bien considerados y están muy arriba, ¿no? A nivel profesional. Pero como decía, ahora no recuerdo quién, pero hay una persona, Howard Gardner, creo, el hombre que inventó o que creó, no sé cómo decirlo, la teoría de las inteligencias múltiples, decía que una mala persona nunca llega a ser un buen profesional. Pues esto viene siendo lo que quiero decir. Yo creo que es importante tener en cuenta que si te vas a Inglaterra a estudiar, no lo hagas por pensar que una vez hayas acabado la carrera en la universidad extranjera que sea, vas a salir con el mejor trabajo del mundo. Si piensas que por irte a otro país que no sea el tuyo vas a tener el mejor trabajo del mundo o un trabajo mejor, estudiando la misma carrera, estás totalmente equivocado. Obviamente habrá casos que sí, o sea, yo conozco varios, pero también hay casos que no, como fue el mío. Y hay otros casos que se han quedado en sus países de origen a pesar de la situación económica y social y también tienen un trabajo muy, muy digno, porque la vida pues es lo que tiene muchos matices, tiene muchas experiencias de personas y cada persona es un puto mundo y cada persona vive lo que le toca vivir. En cualquier caso, creo que hay que destacar, y es lo que vengo a decir hoy aquí, que cada una de esas personas, independientemente de dónde hayan estudiado, han sido ellas mismas, las que se han abierto las puertas con trabajo, con ambición, con esfuerzo, con constancia y con otras muchísimas cosas más. O al menos es lo que yo quiero pensar, porque yo soy de ese tipo de personas. Como os decía antes, es cierto que hay muchas personas de mierda y hay muchas personas que son incompetentes que tienen trabajos mejor pagados que quizá el mío. Pero la vida, a pesar de ser maravillosa, también es muy injusta y muy dura. Y ante eso, pues desgraciadamente, poco podemos hacer más que vivirla por y para nosotros, por y para uno mismo. La cosa es que el haber estudiado en una universidad pública, privada, en España o en el extranjero, a esas personas no les hace ser mejores profesionales. Quiero decir, el hecho de que tú estudies en una pública como la Universidad de Barcelona o estudiar en una privada como vendría siendo pues cualquier otra privada, no voy a decir nombres, no te hace ser mejor profesional. El ser profesional o no en tu profesión depende de ti, que también hay mucho, no sé si la palabra es estigma, pero como mucho que parece que la pública es de una manera y la privada es de otra y la gente que sale de la privada son mejores profesionales que de la pública. Pues no, es que no depende de eso. Eso es el renombre que se le ha dado, no sé por qué, porque yo, si habéis escuchado la realidad que se esconde tras el de dejar la carrera, fliparíais con la universidad de la que estoy hablando, que era una universidad privada y que está súper bien considerada para estudiar educación primaria. Y resulta que la universidad, bueno,
para mi gusto deja muchísimo que desear. Y yo considero que soy buena profesional, porque depende de mí serlo o no. No depende de donde yo haya estudiado o dejado de hacerlo. Espero que se me esté entendiendo. En resumen, y para que quede todo bien claro, sin malos entendidos, es que tú eres el único o única que te abres puertas. Ellos simplemente te lo ponen más fácil, porque es el medio para conseguir algo, para conseguir aprendizajes, conocimientos, experiencias, whatever, el título. Pero no te abren ellos las puertas te las abres tú. Y da igual si estudias en España, en Inglaterra, en Corea, en Japón o en Estados Unidos. Da igual, y os lo aseguro. 2 cositas. Es importante tener en cuenta, tener claro que en ningún momento he intentado menospreciar ni criticar el irse a estudiar fuera. Si tú, escuchando este podcast, has pensado que yo estoy criticando o menospreciando a la gente que ha ido a estudiar fuera, es que no has entendido el mensaje. Básicamente porque yo estudié en Londres y lo volvería a hacer 1 y 1000 veces más, porque fue la mejor etapa de mi vida. Sin embargo, hay que ser realista también. Y yo de Londres no salí con trabajo, todo lo contrario. Y además fue muy difícil incluso encontrar prácticas. Es decir, que hay que valorarlo todo. Y no hay que pensar que lo de fuera es súper guay y lo que tenemos en casa, aquí cerca, a la verita nuestra, es una puta mierda. Porque no es así tampoco. Y creo que hay que un poquito ir viendo estas cositas también. Es cierto que en España no hay tantas oportunidades quizá como en otros países, pero eso no quiere decir que no haya oportunidades tampoco aquí. Seguramente para según qué trabajos haya más oportunidades fuera que dentro. Esto no estoy diciendo lo contrario, pero creo que bueno, yo lo lanzo ahí para que cada uno reflexione con lo que considere que tenga que reflexionar. También es verdad y me gustaría añadir esto porque lo que acabáis de escuchar yo lo escribí en 2018, ha llovido mucho desde entonces. Años después yo empezaba a trabajar de lo que trabajo actualmente y a pesar de que sigo estando de acuerdo actualmente también con lo que escribí en 2018, porque creo que es importante no vivir engañados con este tema, que no porque te vayas a estudiar fuera vas a ser mejor persona, mejor profesional. Bueno, mejor persona quizás sí, porque yo crecí muchísimo como persona en Londres y a nivel de desarrollo personal fue brutal, pero a nivel profesional puede ser que sí, puede ser que no. Al final, como os decía, depende de uno mismo. Y por eso quiero añadir esto porque a pesar de estar de acuerdo con lo que escribí en su momento, yo quiero decir aquí en confianza y porque lo podéis leer en la web www.elcafedelas5.es que yo estoy trabajando actualmente gracias en parte al haber vivido que no he estudiado en el extranjero, ya que no me dedico precisamente a lo que estudié allí, pero sí que el hecho de haber vivido allí me ayudó, me lo puso más fácil para poder abrirme yo la puerta a trabajar de lo que estoy trabajando actualmente. Así que, como os decía, no hace mucho, tú eres el que te abres las puertas y ellos simplemente te lo ponen más fácil. Y aquí voy a acabar con esta entrada porque es una gran reflexión. Entiendo que pueda causar debate y entiendo que no a todo el mundo le va a gustar lo que he dicho, ni todo el mundo esté de acuerdo, solo faltaría, pero es una opinión, mi opinión, es una opinión basada en lo que yo viví y en lo que yo he vivido, pues es los años que estuve antes de empezar a trabajar. Bueno, y actualmente también lo pienso, obviamente. Y nada, que así como último mensaje, yo animo siempre a todo el mundo a irse a vivir fuera, a estudiar fuera. Al final es como, si te vas a estudiar, pues ya estás viviendo. Entonces es como un pack, porque como experiencia para mí fue brutal. Ya os lo he dicho, lo mejor que hice en mi vida, lo volvería a repetir 1001 veces más, con todas sus cosas, absolutamente con todas, porque de todas aprendí. Y eso. Sin embargo, tampoco quiero que se menosprecie lo que tenemos en casa, porque también es bueno. También hay cosas buenas y también hay oportunidades. Simplemente, pues hay que buscarlas, se te tienen que dar y a veces se te darán aquí y otras veces, pues quizá no, pero es que quizá tampoco te vas a estudiar en Inglaterra y tampoco se te dan las oportunidades como me pasó a mí. Y me tuve que volver a España, porque quise, también te digo. Pero si me hubiera salido en Inglaterra, pues quizá me hubiera quedado y si no, pues vine a España tan tranquilamente y no pasa nada. Pero que eso, que lanzó esta pequeña gran reflexión sobre la verdad de estudiar en el extranjero. Así que nada, lo voy a dejar aquí, nos escuchamos pronto en el próximo episodio, así que un abrazo, un besito y hasta pronto.